Déjame saludar a Enrique de Rosa, que es psiquiatra. Enrique, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Facundo? Tanto tiempo. Tanto Muy tiempo, bien, ¿cómo gracias. andás, Enrique? Gracias por atendernos siempre a Claro. Enrique es médico, matrícula 63.406, que es lo que corresponde que digamos cuando ponemos al aire un médico. ¿Qué es un examen psicofísico? Sí, por las características de esto creo que valdría decir que soy psiquiatra forense, ¿no? Porque Claro. evidentemente evidentemente viene por ese lado. No, yo creo que es ante nada, el examen psicofísico en general, si sirve de algo, es lo que todos ustedes dijeron, es una evaluación que se hace para diferentes ingresos desde hasta de poseer un arma hasta manejar una embarcación, a un breve profesional, ingreso a un club o ingreso a un trabajo. Ahora, el contexto en el que esto está dicho, como toda afirmación, toda afirmación tiene un tiempo, un modo y un lugar. Es decir, esta afirmación en el contexto va dirigida hacia una frase específica o a una situación específica que habría dicho Milei o que dijo Milei y que busca decir algo. Ahí comentaron algo muy interesante y es cierto que en el mundo existe el mecanismo, de hecho, por ejemplo, Estados Unidos tiene chequeos anuales están obligados a hacer públicos esos chequeos anuales de los mandatarios porque obviamente hay que ver si está en condiciones, como ustedes dijeron, no solamente por cuestiones ligadas a declararlo incapaz o insano, sino que es declarar si físicamente está en condiciones. Ahora, ¿qué condición, cuando yo sabía que te iba a poder entrevistar, Enrique, pensaba, ¿qué condición emocional tiene que tener una persona para hacerse cargo de la mayor responsabilidad que es gestionar y gobernar un país? Y este país encima. ¿Cuál es la condición emocional? En términos ideales creo que no habría nadie el problema que pudiese hacerlo, pero en términos reales, en principio uno pediría que esa persona no tenga, por ejemplo, como decían ahí, más a cuadros adictivos, pero tampoco tuviese patologías que lo impliquen una psicosis, una pérdida de contacto con la realidad. Pero acá tampoco tendría que tener una evaluación de estructuras de personalidad. Imaginemos un sujeto, una perversión o un trastorno de personalidad, una psicopatía, no es una enfermedad en sí misma, pero sí es una alteración que puede afectar profundamente a una persona y las decisiones que toma. Y después yendo al Espera, porque quiero enumerar ahí. Una persona que tiene un cuadro adictivo no está preparada para gobernar un país. Una persona que tiene pérdida de contacto con la realidad, mucho menos. Un perverso tampoco podría gobernar un país. Un psicópata tampoco. Bueno, en el último caso, el gran problema es que las personalidades que tienen rasgos psicopáticos están sobrerepresentadas en la política. El famoso síndrome de Ubris, en definitiva, no es más ni menos que eso. El problema es que esa persona logre que esos rasgos de personalidad no nos afecten de la manera que en la práctica uno ve que sí nos han afectado. Por eso quizás acá hay una especie de mentira subyacente, y es que la historia de la humanidad y la historia de nuestro país demuestra que evidentemente muchos mandatarios han tenido, si no patologías específicas mentales, es decir, un cuadro depresivo, un cuadro maníaco, sí al menos estructuras de personalidad muy, muy particulares. Claro. Ahora, Enrique, sin hacer nombres, ¿no? Porque no es la idea, no te quiero mezclar con eso. Pero ¿ves algún rasgo en alguno de los candidatos? Por lo menos en los 5 que tuvimos la posibilidad de ver durante 2 domingos enteros, un largo rato en el debate. No hagas nombres, pero ¿ves algún rasgo que te llama la atención? Sí, pero obviamente, y diría que, no sé, al menos en casi todos, pero el problema es si ese rasgo es peligroso para los demás. Y ahí sí hay cuestiones que evidentemente sí me reservo el derecho de opinión y que sí son a veces preocupantes, ¿no? Pero porque al mismo tiempo no es que esto es como manejar una cartera de dinero. Una cosa es manejar X pesos y otra cosa es manejar una empresa. Ahora, si esa empresa encima está en un proceso de quiebra, es mucho más complicado.
La Argentina es un país que está en una situación muy complicada. Y como el mismo Massa dijo, nosotros tuvimos el antecedente de un general que creyó que le contaron algo y creyó que en algún punto una cuestión que no hacía a una estructura geopolítica y nos llevó a una guerra y de la que murieron muchas personas. ¿Te referís a Galtieri? Sí, me refiero a él, pero también me refiero, bueno, a los miembros en ese momento de la Junta, que adoptaron posturas genocidas y demás. Pero para lo que voy, me parece que en el fondo de la cuestión es algo que ustedes también dijeron. ¿Quién lo haría? Y después permitime brevemente hacer un comentario sobre eso. Y sobre todo, ¿cuáles serían los criterios? Ahora, inclusive sobre quién lo haría y cuáles serían los criterios, después hay algo que está soslayado, y es que ante cualquier impugnación, digamos, de esa persona, obviamente, como en los actos periciales, habría una contraimpugnación, es decir, ¿sobre qué bases está esto? Y entonces el acto político sería absolutamente imposible, sería una especie de juicio eterno. Claro. Porque como alguien decía por ahí, yo digo, Bullrich, Massa, Milei son incapaces, y obviamente van a traer peritos de su parte y van a demostrar que son incapaces. Ya acá pasamos el tema, Massa dijo fibroscopía, creo que se refirió a rinoscopía. Rinoscopía, no fibroscopía, sí. Pasamos esa época y bueno, evidentemente sí hay que hacer muchas cosas, pero quizás no sea el momento de mencionar. Seguro, ¿no? Enrique, abrazo grande, siempre es un placer escucharte. El mío. Gracias, Enrique de Rosa, psiquiatra, para pensar